Bien, familia, vamos a continuar con la reunión Río. El día de hoy he amanecido con una onda medio filosófica. No sé si porque el pelo me está creciendo y no me afeité la barba y el pelo blanco hace que uno se mire más anciano, más filósofo, pero creo que sí es importante que meditemos, ¿no? Y esa meditación estoy seguro que nos lleva a encontrarnos con la palabra revelada del Señor. Y eso es lo que necesitamos en estos tiempos. Intuyo y tengo alguna información respecto a que conforme va pasando y se va extendiendo el tiempo del coronavirus, vamos llegando a una especie de situación de crisis. Como el ejemplo de Elías en la cueva, si no habíamos sentido un fuerte terremoto, o si no habíamos sentido ese viento huracanado, o un fuego que quema, lo vamos a empezar a sentir. Porque recuerden que el Señor nos ha puesto dentro de una cueva, dentro de un confinamiento, para que nosotros cambiemos. Hay una frase muy común que no la había escuchado hace un buen tiempo, que dice que el hombre es el único animal que se tropieza con la misma piedra, ¿no? Y se dice que eso se debe a que el ser humano constantemente va cometiendo los mismos errores. Y yo diría que la frase es más grave aún. Yo creo que el hombre no solamente es el único animal que se tropieza con la misma piedra varias veces, sino que además carga su piedra de tropiezo y la lleva consigo. Y evidentemente esto no tiene que ver con el tema de inteligencia o de capacidad intelectual, porque de hecho también se dice que el hombre es el animal racional que lo diferencia del resto. Tampoco creo que se refiera a que tengamos que estar sometidos a disciplinas extremas en las cuales se diga cambia, 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 o que alguien nos esté diciendo cambia, 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 o que uno mismo diga yo tengo que cambiar y al día siguiente se levante y diga yo tengo que cambiar y nunca cambia. Yo creo que hay que mirar las cosas desde otra perspectiva. La persona que acuñó esta frase, lo que estaba pensando en realidad que no es un tema de inteligencia, no es un tema de madurez emocional, sino es un tema de plan de vida. Que la persona que tropieza siempre con la misma piedra no está identificando el camino y el plan de su vida. De modo tal que va siempre por el camino errado y siempre va a tropezar con esa piedra. Recuerden que la Biblia nos presenta a Cristo como la piedra angular. La piedra angular es aquella que da la base, le da sentido, le da la plomada, le da el nivel a una edificación para que ésta crezca de manera firme. Mientras que esa piedra no sea colocada adecuadamente, nos dice la Biblia que más bien se vuelve una piedra de tropiezo. Entonces, mientras no tengamos bien ubicada en nuestra vida esa piedra llamada Cristo, mientras no tengamos ordenado nuestro propósito según esta piedra llamada Cristo, entonces vamos a estar tropezando siempre con la misma piedra. Yo quisiera citar un pasaje que dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Conocida frase, ¿no? Y es que a eso se refiere con cargar tu piedra, ¿no? La piedra que tú conoces cuál es. La piedra que significa que algo que tú deberías cambiar y no lo estás cambiando, ¿no? Y cuando lo llevas dentro de ti, tú crees que puedes sobrevivir con ese pecado que tienes oculto o con ese error que sabes que tienes que cambiar, pero lo consideras quizás menor, poco significativo, de poca incidencia en tu vida. Pero cuando tú te encuentras en un tiempo largo, concentrado con tu familia, esas piedras empiezan a brotar. Y te das cuenta que si sigues callando, si sigues guardándolo, si sigues ocultándolo, entonces te vas envejeciendo por dentro. Tus huesos se van debilitando y va aumentando tu crisis. Entonces ese es un tiempo para identificar eso, para provocar un cambio. Recordemos este pasaje del profeta Jeremías. Recuerden, hay una canción también basada en eso, que nos dice: antes que te formase dentro del vientre de tu madre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué, te di por profeta de las naciones. Este versículo encierra una gran verdad que también tenemos que asimilar, y quizás esa sea la forma como uno tiene que identificar el cambio, encontrándose con uno mismo, encontrándose con el propósito de Dios. Entonces nos dice que antes de que fuéramos formados
en el vientre de nuestra madre. Inclusive antes que papá y mamá se conocieran, Él ya nos conocía. Ya nos tenía diseñados, nos tenía planeados. Y por lo tanto, antes que naciésemos nos santificó, nos apartó. Y esa es una realidad que en tu vida tienes que apropiártela y tienes que vivirla. Pero ¿cómo se manifiesta ese diseño de Dios, esa santificación de Dios? Luego dice, te di por profeta de las naciones. Una de las cosas sobre las cuales el Señor nos ha hablado en este tiempo de la casa abierta de oración, que para mí marca un tiempo muy importante y sobre el cual debemos meditar, es que el Señor quiere que construyamos esta iglesia en base a los ministerios. El ser profeta es uno de ellos, ¿no? Pero tenemos apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Entonces, tú tienes para escoger esas 5 cosas. ¿A cuál de ellas el Señor te ha llamado? En este tiempo de reflexión, para que ordenes tu vida, para que encuentres ese camino mediante el cual no te tropieces siempre en la misma piedra, elige en el Señor. ¿Eres apóstol? ¿Eres profeta? ¿Eres evangelista? ¿Eres pastor? ¿O eres maestro? Pero en esta iglesia, una de las 5 cosas tienes que ser. Recuerda, lo que el Señor nos dice, y lo tenemos muy claro nosotros, es que Él está haciendo un cambio. Pero no es que quiere cambiar el mundo. También estamos diciendo que la venida del Señor se acerca, pero cuando venga la venida del Señor, lo que va a pasar con este mundo es que va a ser destruido. Y lo vuelvo a subrayar, destruido, no salvado, no cambiado, destruido. Porque Él va a construir un nuevo mundo, va a construir una nueva Jerusalén. Desde ahí va a tener un nuevo reino, donde Él esté a la cabeza de ese reino. Entonces, en este momento el Señor no quiere cambiar el mundo. En este momento el Señor lo que quiere es cambiarte a ti. Cambiarte a ti, ¿por qué? Porque tú eres indispensable para el Señor en ese momento en el cual establezca su reino. Porque tú vas a tener delegaciones, tareas dentro del reino de Dios. Entonces el Señor nos está diciendo que no enfoquemos nuestra mirada a las cosas de este mundo, no nos aferremos a ellas. Esta cuarentena lo que está llevándonos es a que tengamos una especie de circuncisión en el corazón, para que separemos todo aquello material, todo aquello que ha significado algún tipo de idolatría o de amor incorrecto en nuestras vidas, para realmente entender lo que vale la pena, para que realmente entendamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Recuerda eso entonces, Dios no quiere cambiar el mundo en esta cuarentena, Dios te quiere cambiar a ti. Él va a forjar un mundo nuevo, pero lo que Él quiere es que tú seas una persona nueva para que seas parte de ese nuevo reino que el Señor está estableciendo. Entonces yo te animo a eso, a que busques el cambio en tu vida, que te concentres en el cambio en tu vida. Sé que necesitamos del amparo de Dios para que nos dé paz, para que nos dé seguridad. Sé que queremos la armonía en toda la casa para que vivamos esa seguridad, esa paz, esa armonía. Pero todo parte de que tú cambies. Entonces que el Señor te empiece a hablar y que tú empieces a escuchar y a actuar a partir de ese sentido del diálogo que Él quiere en tu vida. Quiere tu cambio. Y ese cambio es a partir de que tú encuentres una posición en el plan de Dios. Recuerda, apóstol, profeta, evangelista, maestro o pastor. Dile al Señor que te forme en alguno de esos ministerios. Pasemos entonces ahora a escuchar la prédica del día de hoy y que encontremos allí el mensaje que el Señor quiere para nosotros. Que Dios los bendiga. Familia, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy Río, una reunión anhelada por todos, nos da la oportunidad de predicar el tema del día de hoy. Y el tema que hoy día he escogido para compartirlo lo he titulado de esta manera: las pequeñas grandes cosas que dan riqueza para siempre. ¿Y por qué este tema? Bueno, como seguramente todos estamos en estos días aprovechando para durante la semana ver una que otra película. Y me tocó ver hace unos días atrás una película muy importante para mí en términos de los mensajes que fue dejando a través de su contenido. Y realmente me inspiró a tocar este tema que a veces dejamos muy de lado y que es un tema cotidiano que sucede en cada uno de nosotros. Las pequeñas grandes cosas que dan riqueza para siempre. Pero porque es que son pequeñas cosas o no nos cuestan con dinero,
creemos que no tienen valor y no es así. Bueno, esta película tiene que ver con dos pasajes de la Biblia. La primera está en Timoteo 6:10 que dice: porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y el segundo, en Marcos 8:36, dice: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Entonces, estos dos pasajes tienen que ver con el contenido de la película que voy a ir desarrollando y obviamente enfocando desde la perspectiva de la prédica. La historia narra la vida, o más bien la historia de un millonario brasilero, dueño de una corporación, que 2 años antes había perdido a su familia, había perdido a la esposa, había perdido a la única hija que tenía, una niña de 7 años. Volaba el jet privado, explotó en el aire y se acabó. A raíz de este hecho, el millonario pierde casi la razón y fue internado en un hospital psiquiátrico. Pero el preámbulo a este hecho de mucha desgracia es que este señor, el viaje en el que precisamente explotó el avión, era porque programó unas vacaciones por 1 semana con su familia, después de tanta insistencia de su esposa y su niña, porque 1 semana antes de esta desgracia, a la niña le tocó hacer una actuación en el colegio. Y a los 7 años uno espera que papá y mamá vayan a verlos. Y ella, cuando sale al escenario, ve que la mamá se encontraba sola y la butaca del papá estaba vacía. Esa niña se frustró y en ese mismo momento se bloqueó y no pudo desarrollar el rol que le tocaba en la obra. Esto realmente generó mucho dolor familiar, pero quizá fue la gota que rebasó el vaso, porque ya venían muchas postergaciones y mucho olvido de parte del padre en esa familia. Por eso es que la niña le reclamó y le dijo por qué nunca cumplía su palabra, por qué no le daba el tiempo que todos los otros padres le daban a sus niños. Y la esposa le dijo que eso estaba destruyendo nuestro matrimonio, le dijo que estaba destruyendo el amor de la familia y muchas cosas que implican este tipo de hechos. Como compensación, el hombre programa estas vacaciones. Y cuando ya están en el día al pie del avión, justamente, estaban los 3 para subir, sucede que ingresa una llamada al celular del hombre. La esposa lo mira y la hija también, casi adivinando que se trataba de un impedimento seguro, como siempre ocurría, y que lo llamaban a su gran empresa, a su corporación multimillonaria de 36 empresas. Y así fue. Ella le pidió: no contestes, por favor. Y la niña le dijo: papá, no contestes, por favor, sube al avión. Y él dijo: un momento, y contestó. Y era una de esas llamadas que lo secuestraban del amor de su familia, lo secuestraban de lo valioso que es tener a los hijos, de lo más valioso, la familia. Sin embargo, al contestar, lo que le dijeron fue que un negocio que estaban manejándose con anticipación hacía mucho tiempo, se estaba confirmando la firma del contrato y que por tanto era imprescindible, que tenía que ir porque la otra parte del negocio estaba llegando en una media hora a la oficina donde tenía que firmar el contrato. Era impostergable para él. Y así fue, y les dijo: suban al avión, adelántense que yo ya llego luego. Eso provocó desde ese mismo momento un llanto en las dos, esposa e hija. Y cuando subieron al avión por la ventanilla se vieron los 3 por última vez, porque apenas despegó, a los segundos explotó el avión. El que estaba a metros del lugar corrió y lo que encontró fue despojos, nada más, cenizas de sus seres queridos. Amigos, en fracciones de segundo la vida se puede acabar. En fracciones de segundo lo más querido, lo más preciado lo puedes perder. Y así fue. Este hombre, a raíz de eso, perdió casi la razón y fue, como dije, internado en un hospital psiquiátrico. Pero esa no es la parte que nos debe interesar tanto ahora, es la historia de la película, sino la lección que nos deja este hecho. ¿Qué lección nos puede dejar?
Si nosotros un poco hurgamos en el contenido, vemos que aquel millonario era un hombre esforzado en su trabajo, sí. Y eso está bien. Era un hombre que quería tener bienes materiales, probablemente pensando en su familia. Eso también está bien. Tenía el deseo de generar mayor riqueza, tal vez para asegurar un mañana mejor en su familia. Eso también está bien. ¿Qué más podríamos decir? Que estaba logrando un patrimonio importante. Y tal vez también eso está bien. Y entonces la pregunta es que si todo esto está bien, entonces, ¿qué es lo malo de todo esto? ¿Qué cosa está mal? Si todo está bien, hay una sola respuesta. Hay una sola respuesta. Este hombre se dejó llevar por la codicia. Este hombre reemplazó el dinero, el poder, por el bienestar emocional, afectivo de su familia, que es lo más importante. Entonces se enamoró del dinero, se enamoró del poder y dejó de lado a su hijo, a su hija, a su esposa, a los quehaceres pequeños que dan el gozo y la alegría, las pequeñas grandes cosas que dan riqueza para siempre. Eso dejó de lado. ¿Saben lo que dice el significado de la codicia? Es el afán excesivo de riquezas. Y este hombre se había dedicado a eso, un afán excesivo de riquezas. Si tenía un conglomerado de 33 empresas, se suponía que tenía muchísimo dinero, pero quería más y más y más. Pero en un segundo lo perdió todo, lo más valioso, porque perdió la razón, perdió su familia. Pero lo peor viene después y se los voy a contar. Pero aquí vamos a hacer un alto para hacer un análisis. Si todo lo que él hizo aparentemente estaba bien, lo malo fue que reemplazó, no es que complementó, porque es bueno trabajar y generar riqueza para poder ayudar o para asegurar un futuro decoroso. Pero no podemos sustituir ni reemplazar y dejar de lado lo otro que es más importante aún, la estabilidad emocional de la familia. Por eso es que hay cosas que están en este grupo de las pequeñas grandes cosas que dan riqueza para siempre. Y la pregunta de ustedes será, dime, ¿cuáles son esas cosas que yo quiero saber? Tal vez haya más, pero yo he considerado que estas son las más importantes. Primero, el amor de familia. El amor de familia. Darse tiempo para compartir con los hijos. Darse tiempo para hablar con la pareja. Darse tiempo para preguntar qué pasa. O darse tiempo para contarle qué me pasa. Escucharnos ambos. Escuchar a los hijos. Ser amigos de los hijos. Eso no cuesta. Darse tiempo para hablar con los hermanos, con los amigos, con los familiares. Darse tiempo para visitar a los enfermos, para visitar a los amigos que pueden estar en cárcel. Preceptos y mandatos de la Biblia. Darse tiempo para innovar, para desterrar la rutina. Darse tiempo para encontrar nuevos espacios, nuevos tiempos juntos dentro de la familia. También es importante dejar de lado algunos aspectos para lograr estas cosas pequeñas, grandes que nos van a dar riqueza espiritual y van a repercutir definitivamente en darnos una riqueza material después. Y ahí veo que, por ejemplo, es el compartir tiempo juntos, salir a caminar, salir, no sé si a los parques, cuando ya se pueda ahora, a las playas, en el campo, conversar. Todo eso no cuesta. Eso nos regala Dios a través de la vida. Respirar libertad juntos como célula familiar. Dejar de lado terceros afanes, terceras personas que a lo mejor están intoxicando tu vida, tu relación, tu familia. Dejar de lado eso. Aprender a dejar de lado eso. Y compartir en intimidad, en libertad. Eso es importante. Vivir con sabiduría es compartir, es prodigar apoyo o ayuda al que lo necesita, y no necesariamente material, sino también espiritual, a
través de la palabra, de un buen consejo, de una pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Una llamada telefónica, etc. Todo eso es aquello que no se puede comprar con el dinero. No se compra con el dinero, pero nos da una inmensa riqueza. Una riqueza que llena el espíritu y el alma para siempre. Eso no tenía este hombre, nada de aquello tenía el hombre. Él solo tenía riqueza material, tenía poder y tenía dinero. Y en un segundo se les fumó de las manos todo eso. En un segundo. Volviendo a la historia de la película. Sucede que él ya ha acontecido este hecho y después de 2 años restituye su emocionalidad y es dado de alta del hospital psiquiátrico. Y él al salir, como era justo, lo más probable era que hubiera tenido que recuperar todo lo que era su ámbito empresarial, desde su posición, su propiedad, la administración y la toma de decisiones. Pero no pudo hacer esto, porque cuando salió se encontró con otro arrebato de este mundo, de la gente del mundo. Su gerente general, confabulado con otros altos ejecutivos, se habían apropiado de su corporación. Lo dejaron sin nada. Es decir, en ese momento él comprendió que ya no tenía familia, que ya no tenía empresa, ya no tenía poder, no tenía reconocimiento, no tenía nada. Y realmente, un momento de este tipo, yo me imagino que le dolió tanto, se sintió traicionado, pero a la vez desvalido. Me imagino yo que su reacción habrá sido muy, muy confusa y recién salía un tema emocional. Y ahí nos recuerda un mandato de la Biblia para todos los seres humanos. En Éxodo 20:17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su esclavo ni su esclava, ni su buey ni su asno, ni ninguna otra cosa que pertenezca a tu prójimo. Este precepto, que es un mandato, no habían cumplido esta gente que se apropió de la propiedad de este hombre, aprovechando su desgracia. Pero peor aún, después nos enteraremos de qué cosa habían hecho además de apropiarse. Y mejor dicho, para apropiarse. En esta segunda parte del comentario de la película nos deja ver la naturaleza pecaminosa del hombre, pero la peor esencia del ser humano, manifestada en la codicia y en la ambición desmedida e insana, porque uno puede ser ambicioso con lo suyo, con sus logros, pero no arrebatándole a nadie lo que no es suyo para quedarse como suyo. Y entonces, con hechos como estos, la gente puede matar personas en vida. Les matan el alma, les secuestran el espíritu para siempre y los aplastan. Creen que logran cosas materiales valiéndose de 1000 argumentos que se pueden hacer como hombres del mundo. Pero dice Dios: ay de aquel que codicia la propiedad ajena, pues hasta lo que es de él y lo que es de él será quitado. Es decir, la sentencia de Dios es clara. No es normal, no es sano, es absolutamente irracional, perverso, que el ser humano se manifieste de esta forma, queriendo apropiarse de lo que no es suyo. Ante esta circunstancia, este antiguo millonario pudo haber optado por varias formas de acción. A lo mejor con la violencia para recuperar lo suyo. Contratar sicarios, no sé, con todo el dinero que tenía. A lo mejor suicidándose, quitándose la vida para siempre. También pudo reaccionar de otras tantas maneras. Pero él, en este tiempo de su sanidad mental, espiritual, había adquirido sabiduría porque estaba pegado a las cosas de Dios.
Y esa sabiduría que Dios nos regala es la que nos hace pasar estas difíciles pruebas. Y Él no tomó ninguna de estas fatales decisiones del insensato. Él tomó una decisión hermosa, maravillosamente hermosa, que es básicamente la trama de la película. Pues Él había llegado a conocer en su desgracia todo lo que el hombre y las circunstancias que no son de Dios, que no le pertenecen al reino de Dios, pueden acabar con la felicidad, con el gozo que Dios nos regala gratis a través de la vida. Y como Él había aprendido eso, decidió una sola cosa: salvar vidas. Salvar vidas de aquellos que hoy como Él estaban en desgracia, de aquellos que vivían debajo del puente, de los que estaban muertos en vida, de los que ya no querían seguir viviendo, a los que se les había apagado los sueños. Era necesario salvar a gente que como Él había desviado el sentido de la vida, creyendo que el dinero y el poder le darían felicidad, reemplazando lo más importante, a la familia. Pero mayor aún, entendió que era necesario salvar al mundo y a su sociedad de gente como él en el ayer. De esta gente enferma por el dinero, enferma por el poder, por la codicia. Y se puso a predicar su filosofía en plazas y centros comerciales sobre una nueva visión de la vida. Y la gente lo miraba como un loco, obviamente por su aspecto de casi mendigo. Pero lo que decían eran cosas profundas. Aquí me acuerdo de una frase de una de sus prédicas en un centro comercial muy concurrido. Y le decía: escuchen todos, en la vida el transitar es a veces por caminos muy largos y difíciles. Pero que ese no sea el problema, le decía. El problema es que no caminen ese camino. Es decir, las dificultades van a haber, las circunstancias van a estar, pero hay que transitar el camino que nos toca transitar, sin perder la fe, sin perder la confianza. Una de las frases. Y así iba renovando la mente de esa sociedad paulista en Brasil, porque vivía en Sao Paulo. Pero las cámaras de televisión ya lo estaban identificando. ¿Quién era él? ¿Quién era este personaje que hablaba con sabiduría y que decía cosas profundas? Hablaba de la nueva interpretación de la clase política. Los llamaba enfermos del poder, que queriendo apoderarse del poder estaban destruyendo vidas y proyectos de vida en los jóvenes. Y así sucesivamente. En fin, este hombre que había decidido tomar la mejor parte de la vida, servir, ayudar y disfrutar de lo que estaba haciendo, porque sabía que esto era de agrado para Dios, sin esperar a cambio nada, pero él sabía que lo que estaba haciendo era el mejor camino, el correcto camino. Y en ese ayudar también tomó la decisión de ayudar a la otra peor gente aún que el codicioso y avaricioso que acumula su riqueza, lo que es suyo, pero acumula por acumular. Quiso ayudar a esta gente enferma que iba matando personas, sociedades. Los codiciosos que en su insanía emocional o mental no aceptan su realidad y quieren tener lo que no tienen con lo que no les pertenece. Quieren tener riqueza sin que les cueste. Y asumen como un derecho por su distorsión emocional y espiritual que tienen que tenerlo porque es su deseo y punto. No importa si aplastan la confianza del socio, si aplastan la confianza de los amigos, si aplastan la buena fe de la familia. Sus objetivos son más importantes y punto. Esa gente que piensa así hace más daño aún que el codicioso, porque el primero busca acumulación de riqueza para sí, pero es su trabajo, es su esfuerzo, pero acumula por acumular
insanamente. Pero estos últimos, los codiciosos de mala fe, que lindan con la envidia, pasiones bajas, por supuesto, toman para sí lo que no es suyo, sabiendo que no les pertenece. Y se sienten con el derecho de disfrutar, de usar, de explotar aquello que no les costó. Y se valen de argucias bajas, como en el caso de este hombre. ¿Saben por qué? Porque además de haberse apoderado de su empresa, habían sido ellos los que propiciaron la explosión del avión, porque suponían que en ese día volaban los tres, esposa, esposo y la única hija. Por tanto, no había herederos directos. Esta maquiavélica forma, que es una forma enferma de esta sociedad en la que existen muchos de estos gerentes de este millonario, están regados por el mundo, están regados en nuestro país, están regados en nuestra sociedad. Aprovechan la buena fe, la confianza que se le entregó y la traicionan. Por eso es que esta película me inspiró, porque tenemos que hablar claro respecto a los grandes males que está aconteciendo en nuestra sociedad. El amor al dinero es raíz de toda clase de males. Y en Éxodo 20:17, Dios dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su esclavo ni su esclava, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Esto es un mandato que cumplir. No nos olvidemos. ¿Cuál fue el final de esta historia? El final de esta historia es que tenemos que entender que la vida te paga con la moneda que estás pagando. Si estás pagando en este momento con maldad, con codicia, con envidia, con engaño, con egoísmo, son estas mismas monedas las que vas a recibir. Pero este hombre de la historia de la película estaba pagando con monedas de amor, de servicio, de humildad de corazón. Estaba dando consejos a los moribundos del alma, a los desesperanzados de la vida, a los de debajo del puente, a los invisibles. Eso estaba haciendo él. ¿Qué cosa creemos que le va a pagar, con qué moneda la vida a él? Con esas mismas monedas. Iba a recibir amor. Iba a recibir estas ayudas que él estaba dando en algún momento. Porque él daba sin importar a quién fuera, sin preguntar quién era. Solamente daba porque había cambiado su corazón con tremenda desgracia en su vida. Pero entendió, y esa es la virtud de un hombre sabio, que a pesar de las equivocaciones, que a pesar de las derrotas, a pesar de los errores, hay a propósito de enmienda real, de arrepentimiento, pidiendo perdón a Dios. Y de ahí para adelante, sin temor. Gálatas 6:7 nos dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembre. Acuérdese bien esto, no hagas lo que no quieres que te haga. Cada uno cosecha lo que siembra. No nos engañemos. Gálatas 6:7. Y es así que a este gran hombre ahora le da la gran oportunidad de volver a ser el hombre importante, a ser visible, a ser un hombre que influencie positivamente en la sociedad. Y Dios trama las entrelíneas de la vida y encuentra un buen momento cuando él estaba debajo del puente donde estaba viviendo, como mendigo. Frente a él había un edificio muy alto y una mañana cualquiera había un bullicio, sirenas, bomberos, y él a lo lejos ve una silueta de un hombre que estaba parado en la cornisa en un piso alto. Al llegar, él se sintió con la necesidad y el imperativo de ayudar a ese hombre que iba a saltar a la ciudad, se quería suicidar. Miente al que estaba en la puerta y le dice: es mi amigo y solo yo lo puedo salvar, déjame pasar, y lo dejan. Sube al 20º piso por el ascensor, encuentra la ventana y se acerca y le dice:
he subido hasta acá porque tengo algo que decirte. Hazme un favor, si quieres saltar lo vas a hacer, pero escúchame primero y después tomarás tu decisión. Y le dice, yo estuve en el mismo lugar que tú, yo estuve ahí a punto de saltar. Y le dice, pero no lo hice porque comprendí dos cosas importantes en la vida. La primera es que la vida, mi vida, no me pertenece, le pertenece a Dios. Y la segunda es que la vida es lo más valioso que Dios nos ha regalado y vale la pena vivir. Es lo más valioso y vale la pena vivir. Le estaba dando dos mensajes. El primero, que entendiera que la vida no es de uno. La vida es de Dios, es un regalo, un privilegio. Y lo segundo, vale la pena vivir la vida como venga, a pesar de, porque él ya sabía que no era el dinero ni el poder lo que le daba felicidad, era lo que tenías en el corazón, en el alma y en el espíritu. ¿Y saben qué pasó? El suicida no saltó. A partir de ahí se hicieron grandes amigos y lo iba a escuchar mucho tiempo, todos los días, sus grandes razonamientos, sus grandes consejos. Y este señor había sido el psiquiatra más famoso de Sao Paulo, el que se iba a suicidar. Fíjense, todo su conocimiento de la emocionalidad, de la ciencia que estudia la parte interna, afectiva del ser humano, no le sirvió de nada, estaba a punto de saltar. Pero la sabiduría de un hombre humilde, manso de corazón, que le hizo caso a Dios en su peor momento, lo pudo salvar. Y así fue, lo salvó. Y un buen día, como reconocimiento y en agradecimiento a lo que había hecho por él y venía haciendo con sus consejos y le había vuelto a levantar la vida a este psiquiatra, y le dice, tú tienes que hablar ante multitudes. Tú tienes que hablar, porque es una obligación. La juventud, nuestro país, se está cayendo a pedazos, porque se está perdiendo estos valores que tú me has enseñado, esta sabiduría, el enfoque de la vida. Y así fue. Le consiguió una gran conferencia televisada con la asistencia de los grandes empresarios, de los críticos de opinión política, porque estaba innovando el pensamiento político y social de su sociedad. Y ante los flashes y las preguntas, hubo gente que quiso ridiculizarlo, pero no. No. Y él ya estaba revestido de la sabiduría con que Dios le estaba ayudando. Y salió victorioso. Y realmente ese discurso que él pronunció fue de mucha influencia. Y es de mucha influencia en la sociedad brasilera. Y ya traspasó fronteras. El lenguaje del amor, el lenguaje de la cultura de Dios. Yo pregunto y me pregunto, ¿qué nos toca hacer a nosotros en este tiempo de cuarentena? ¿Es que acaso nos vamos a restringir solamente a la circunstancia negativa? ¿O es que acaso este será un periodo que Dios nos está dando justamente para que, como este hombre, después de todo lo que ha acontecido, hagamos un balance de lo que está bien y está mal en nuestras vidas? De aquello que nos toca corregir, rectificar, enmendar, arrepentir. Familia, la vida no nos pertenece, es un privilegio. Y por el solo hecho de estar vivos, nos toca exigirnos para ir hacia adelante. Vivir una vida con estos condimentos que son las pequeñas grandes cosas que nos dan riqueza para siempre. Una vida en familia, en paz, en servicio, descargados de intromisión,
de circunstancias, de ocupaciones, de terceras personas que pueden estar intoxicando tu familia, tu entorno cercano. Será tiempo de tomar decisiones también. Pero vivamos disfrutando con lo que tenemos, sin ambicionar irracionalmente lo que no es tuyo. Porque ¿saben qué? Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y todo aquello que uno hace en este mundo lo paga. Gálatas 6:7 nos dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Si hay una forma de honrar a nuestro Padre Celestial, es no desistiendo de nuestros sueños, enfrentando nuestros miedos con coraje y decisión, pero con confianza y fe en que tenemos un Padre poderoso, que sobre todas las cosas siempre va a estar Él con nosotros. Familia, disfrutemos las pequeñas, grandes cosas que dan riqueza para siempre. Que Dios nos bendiga, familia. Un abrazo para cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Gracias, familia. Démosle gracias a Dios por la vida de Freddy, por la forma como él dispone de su corazón para llevarnos a nosotros la palabra de Dios. Ahora nos toca a nosotros la tarea. Se dice que meditar, según la Biblia, consiste en llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Y que al llenar ese corazón con la palabra de Dios va a producir el hacer conforme a esa palabra. Entonces, hemos tomado el mensaje de Freddy, la palabra de Dios que ha venido a través de la prédica de Freddy. Y te pido que lo medites, que tengamos este tiempo de ministración para que medites en esa palabra, para que tu corazón se llene de ella y para que produzca en ti el hacer las cosas. Si la palabra la trabajas por tu mente, seguramente tu mente te va a hacer olvidar esa palabra dentro de poco. Pero si la palabra la trabajas en tu corazón, guardándolo por fe y creyendo en ella, entonces esa palabra va a producir un efecto en tu vida. Medítala, guárdala. Y en ese tiempo de alabanza, de administración, nuevamente aprovecho para hacer énfasis precisamente en la palabra, porque de hecho la canción es la envoltura que nos permite conducir nuestra atención, nuestra emoción hacia Dios. Pero la palabra, la letra de la canción, es la que nos lleva a una comunión con Dios. Por eso que vamos a compartir una canción que ha ido sonando mucho en estos días, realmente llega al corazón. Pero antes de presentarla, quisiera leer con ustedes la letra, para que esa canción produzca la administración que necesitamos en nuestras vidas. La canción se llama La Bendición. Y dice: Dios te guarda y te bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que vayas y que te llene, te rodee, porque va contigo. De mañana y de noche, en tu entrada y tu salida, en tu llanto y alegría, Él te ama. Recuérdalo, Él te ama. Les invito entonces, familia, a que tengamos este tiempo de administración delante del Señor con esta canción. Y otra más que también nos gusta mucho porque nos lleva a darnos cuenta que Él es el que tiene el control de las cosas y que Él va obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque finalmente esa es la esencia y el propósito del Señor con nosotros, que nosotros seamos perfeccionados. Que Dios los bendiga con este tiempo de administración. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén,
cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén, 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 amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré,
estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Así En familia, hemos llegado al final del río del día de hoy. Mi oración es que todo lo que hemos compartido el día de hoy sea de bendición para todos nosotros y que tengamos muy en claro, el propósito es que cada momento que nosotros pasamos con Dios sea un momento en el que algo en nuestro interior cambie. Plantéate ese desafío, que el tiempo que tú cojas la Biblia sea para que tú seas diferente, que el tiempo que tú usas para orar con el Señor sea un tiempo de cambio en tu vida, que el tiempo que tú usas para la alabanza, para escuchar la prédica del Señor, el Señor provoque un cambio en tu vida, que tu corazón esté abierto para que el Señor cambie tu vida. Solo me queda anunciar dos cosas. El día de mañana tenemos nuestra reunión de City Kids a las 11 de la mañana. Sigamos alentando esta obra que el Señor Él le puso el fuego. Varios corazones como leñas bien dispuestas han estado ahí uniéndose para que ese fuego crezca, y ese fuego está muy bonito, está muy hermoso. Así que los invito, no solamente a los que tienen a niños pequeños, los invito a todos, porque en realidad la palabra de Dios termina edificándonos a todos, y a través de los niños se produce lo que hemos mencionado, el testimonio. El niño recibe las cosas de Dios con una naturalidad, con una apertura y con una respuesta que realmente es conmovedora. Entonces deja que el Señor toque tu corazón. Participa mañana a las 11 en esta reunión con los niños. Y el otro anuncio es que la vigilia que habíamos pensado hacerla el día de hoy, por problemas tecnológicos que justamente estamos resolviendo con esta noticia que les contamos de manejar cuentas de Zoom, la vamos a hacer de todas maneras este viernes que viene. Entonces, estamos preparándonos un tema que tiene que ver con la sanidad, y los animamos a que participen el próximo sábado a partir de las 9:30, tengo entendido, de nuestra primera experiencia de vigilia en cuarentena o de vigilia en Zoom. Que Dios los bendiga, abracémonos todos imaginariamente, démonos saludos, abrazos, y que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros en cada uno de estos días de la siguiente semana. Hasta pronto, familia. Los quiero y los extraño mucho.
Abres camino, cumples promesas.